todos y a todas. Mi nombre es Edgardo Marcos. Soy médico veterinario de formación, docente en la Universidad de Buenos Aires y en este curso de Justicia Social y Derechos Humanos, organizado por Flaxo, vamos a tratar de acercarles algunos conceptos, algunas ideas respecto al tema de la soberanía alimentaria. En primer lugar, eh, corresponde aclarar que a veces, cuando uno ve que es un curso de justicia social y derechos humanos, piensa y que tiene que ver la soberanía alimentaria con esto. Bueno, lo iremos desarrollando a medida de que pasen las diapositivas, las mostraciones, la bibliografía que vamos a mostrarles a ustedes y las discusiones que haremos al respecto, y trataremos de llegar hacia el final para darnos cuenta si estaba bien o estaba mal incluir este tema dentro de la presentación de este curso. Bien, este será el contenido de la charla que vamos a desarrollar. Primero vamos a trabajar un poquito sobre el contexto para darle ubicación a lo que vamos a charlar dentro de algunos aspectos que nos parece tener a mano en la discusión, como es la demografía, el cambio climático, definir qué es el antropoceno, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. Eso es lo que nos va a dar el contexto en el cual vamos a trabajar. Después, la alimentación como derecho. Y finalmente vamos a pasar a las definiciones de qué es la soberanía alimentaria, qué es la seguridad alimentaria, qué es la inocuidad alimentaria. Términos que parecen iguales, pero no. Tienen coincidencias y diferencias que las vamos a ver en el punto 4. Después haremos una lectura muy rápida sobre su aplicación en términos de normativas y legislación, y finalizaremos la charla con algunos ejemplos regionales de aplicación de todos estos puntos para poder definir finalmente si estamos o no en condiciones de responder la pregunta inicial, o sea, qué hace un tema como identidad y gastronomía o soberanía alimentaria dentro de un curso de justicia social y derechos humanos. Si vamos a hablar de justicia social y derechos humanos y de la soberanía alimentaria, nos vamos a referir a los seres humanos que van a producir alimentos y que van a tratar de consumirlos, comercializándolos o no, pero para satisfacer sus necesidades básicas, que de esto se trata la alimentación. Ahora, para eso tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, cuánto vivimos, porque en función de eso vamos a tener idea de la necesidad de alimentos que va a tener esa población. En este caso vamos a referirnos a nivel mundial para hacer el contexto y veamos cuáles son las necesidades, qué se necesita para alimentar a la población en este momento. En esta gráfica que compartimos con ustedes está expresado en forma esquemática desde ya, pero bastante cercana a la realidad, el crecimiento de la población mundial desde el año 1750 hasta lo que está previsto para el año 2050. Recordemos que el año 2050 lo tenemos a la vuelta de la esquina, acá nomás. A lo mejor no todos llegamos a verlo, pero en términos de desarrollo de la humanidad es un periodo muy cortito el que nos falta. Y lo que se puede ver claramente ahí, como entre los datos que se cuentan desde el año 1750 hasta el año 1950, o sea, en 200 años, fue bastante estabilizado el crecimiento poblacional a nivel mundial. Si bien ya se empezaba a marcar una tendencia, especialmente en las regiones en desarrollo, que ahí están marcadas en amarillo. A diferencia de lo que está marcado en rojo, que son los países o regiones industrializadas, lo que antes se llamaba primer y tercer mundo, o lo que también se ha denominado países o regiones desarrolladas y los países o regiones impedidas de desarrollarse. Tal vez sería mejor la terminología a utilizar. Pero bueno, veamos cómo a partir de 1950 empieza una curva importante de crecimiento de la población a nivel mundial, aportada por los países pobres, para usarlo en terminología más vulgar, donde actualmente
para el año 2020, que fue el último dato más o menos estabilizado, estamos ya cerca de 8.000 millones de personas en el mundo y la tendencia es a seguir creciendo, especialmente, insisto, en las regiones donde más pobreza hay. Esto hace que haya cada vez más personas en el mundo, a las cuales hay que alimentar. Y mayoritariamente el ser humano, más allá de algunas comunidades que adoptan comportamientos de dieta alimenticia diferentes, podemos hablar de los vegetarianos, los ovolacto vegetarianos, los veganos, etcétera, mayoritariamente la población mundial sigue dependiendo del consumo de proteínas de origen animal. Por lo cual, hay que seguir produciendo esas proteínas, para lo cual hace falta un doble espacio. Hace falta el espacio para poner más animales, pero también hace falta un espacio, un área de tierra cultivable para poder generar los alimentos para esos animales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el planeta Tierra no es extensible, empiezan los problemas, dónde conseguir nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. Entonces comienzan a expandirse las fronteras agrícolas-ganaderas y eso se hace a expensas de destruir hábitats silvestres, naturales, fundamentalmente, y eso lo vemos en nuestra región, claramente, la quema de bosques, selvas, yungas, para obtener después tierras cultivables. Esto es a consecuencia, insisto, del aumento de la población a nivel mundial y las necesidades de alimentar a esa población. Las particularidades de la demografía humana, que ahí la vemos superpuesta, digamos, las barras en grises, es similar al gráfico que veíamos en la transparencia en la diapo anterior, del crecimiento total de la población urbana expresado en miles de millones, pero ese gráfico de barras paralelas está cruzado por dos curvas, una de las cuales indica la población mundial que se radica en ciudades, lo que llamamos población urbana, y la que está en color verde implica la población rural. Fíjense que a medida que aumenta la población mundial, la población rural empieza a estancarse y casi a disminuir después del inicio del actual siglo XXI, o sea, a partir del año 2000-2005, la población urbana a nivel mundial se ha estabilizado o empieza a decrecer, mientras que la que sigue creciendo sin límite, digamos, es la población urbana. O sea, primera conclusión, habíamos dicho en la transparencia anterior, cada vez somos más en el planeta. Segunda conclusión, cada vez nos amontonamos más y vamos a vivir a las grandes ciudades, generando megaciudades, megalópolis, estructuras sanitarias deficientes, falta de recursos no solamente de la tierra, sino hídricos, porque la gente se empieza a amontonar en las ciudades y en la periferia de las ciudades, con lo cual se generan interfaces urbano-periurbano o urbano-rural, que trae algunos problemas por el uso de la tierra, por los riesgos de enfermedades, por la aparición de plagas, por la presencia de reservorios, el mal uso del agua y los residuos, los desechos que se empiezan a amontonar. O sea que, como vemos, el contexto demográfico no juega bien o no juega a favor del desarrollo de la humanidad como nosotros pensamos que debería darse. Otro aspecto a agregar dentro de este contexto que estamos desarrollando y dentro de eso el punto de la demografía, es que no solamente somos muchos, no solamente nos juntamos a vivir en ciudades, sino que además vivimos más tiempo. En esta curva, similar a las anteriores, lo que ustedes están viendo acá es la cantidad de personas de 60 años o más que van apareciendo en el planeta y perduran. Y de nuevo, diferencia entre los países ricos o desarrollados, que está en amarillo o en ocre, y los países en desarrollo, países pobres, países del tercer mundo, en color celeste. Como ven, no solamente se sigue la misma curva, la misma tendencia de aumento de población a nivel mundial, con todo lo que ya dijimos anteriormente, sino que ahora esa cantidad de gente, que cada vez es más y cada vez se amontona más en ciudades, cada vez vive más. Eso hay que volver a pensar en mayor tiempo de que esa gente necesita comer. O sea, hay que darle de nuevo alimentación, hay que producir alimentos. Volvemos al inicio. ¿Cómo lo producimos? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿Quiénes?
Entonces ya nos vamos metiendo de a poquito en el punto que nos ocupa, este de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que todo eso va dirigido a una población humana cada vez mayor, cada vez más concentrada y cada vez con mayor durabilidad, con mayor perdurabilidad en su vida biológica con las necesidades nutritivas y alimenticias que eso trae. Pasando a otro punto que queremos incorporar en el contexto de la discusión de este tema, es el cambio climático. Esto es algo innegable, algo que no podemos dejar de lado y que nos referimos a cambio climático a los habituales ciclos climáticos que ha sufrido el planeta Tierra desde sus orígenes, lo cual es ya conocido, pero que en los últimos años se ha visto agravado o incrementado por distintas acciones desarrolladas por el propio ser humano en función de esa demografía exagerada o exacerbada que veníamos viendo antes, cómo se colabora a través de distintos tipos de acciones humanas que afectan al clima, e insisto, que sumado a los ciclos de cambio climático históricos del planeta Tierra, se ha agravado en los últimos años. Acá tiene representada, como siempre, de forma muy esquemática y muy fácil, digamos, para poderlo explicar, pero esto lleva cursos enteros, discusiones que no acaban nunca. Podríamos estar horas hablando de esto, pero bueno, para este curso solamente voy a tomar algunos aspectos que tienen que ver con vincular ese exceso de demografía y la necesidad de alimentos con todo lo que eso lleva digamos, de daño ambiental. Esto que sucede, ¿no? Hay un grado de contaminación generado por el ser humano y sus desarrollos tecnológicos que es innegable, pero por otro lado, eso mismo colabora con la aparición de fenómenos climáticos como los calores extremos, por otro lado, la escasez de agua y alimentos, los incendios forestales, inundaciones o sequías, el deshielo que lleva al aumento del nivel del mar, un montón de aspectos o consecuencias negativas que en cierta forma están asociadas a, a los avances tecnológicos o a la aplicación de tecnología que desarrolla el ser humano para obtener distintos recursos en los cuales desarrollar su bienestar, entre ellos la producción de alimentos, y cómo se colabora con eso acerca del cambio climático. Claro ejemplo de cómo el clima va cambiando y sobre todo la temperatura global del planeta va cambiando es este esquema maravilloso ideado por Hawkins, donde uno ve que en todos los meses del año, con datos que provienen desde los registros térmicos disponibles en 1850 hasta, este gráfico es hasta el 2018, o esta animación es hasta el 2018. Hay algunos más recientes que llevan hasta el año 2021, donde cada vez se acerca más esa línea amarilla. Ustedes lo que ven ahí es el incremento mes a mes y año a año de la temperatura global. Fíjense que desde el centro, que era la temperatura ideal, o tomando como nivel cero en 1850, llegamos a este crecimiento cercano a 1,5 grados de incremento térmico en la temperatura global del planeta y que sigue aumentando. Y que esto lo que genera parte del cambio climático que estamos viviendo y que afecta al desarrollo de la humanidad en el planeta. Si no se hace algo pronto para evitar esto, va a seguir el incremento de la temperatura, o sea que se van a agravar las consecuencias que veíamos recién sobre el cambio climático en el planeta. Seguramente todas y todos ustedes habrán estudiado las eras geológicas en el planeta. ¿eh? Todos lo hemos visto en las escuelas medias, en las escuelas secundarias, las distintas épocas del planeta, las eras geológicas, el Mesozoico, ¿no? Todo ese tema que estudiábamos respecto a los distintos cambios climáticos que iban generando eras geológicas diferentes, pero que eso venía de la historia del planeta, de nuestro planeta, y cómo los distintos cambios
climáticos o a veces generados por situaciones extremas y externas, podían hacer que se marcaran periodos de 300, 500 o más años denominados como eras geológicas. Bueno, sin entrarnos mucho en esa historia para no agrandar esta charla, los quiero llevar a este punto que es, estamos viviendo una nueva era geológica, que es denominada antropoceno. Y ahora vamos a ver por qué. Este concepto de que estamos viviendo una nueva era geológica fue primero expresado por un premio Nobel de Química en 1995, Paul Crutzen, que decía que la influencia de la humanidad sobre el planeta Tierra ha sido tan significativa en los últimos siglos como para constituir una verdadera nueva era geológica, y de ahí el nombre de Antropoceno. O sea, es una era geológica creada por el ser humano. Los cambios ambientales que se dan en el planeta en los últimos 150, 200 años está vinculado a la actividad industrial, pero no solamente desde el punto de vista industrial, sino de todo tipo, movilidades, formas de viaje, formas de explotación de la tierra, uso indiscriminado de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, o sea, una serie de factores que tienen que ver con la actividad humana, cómo está influyendo sobre el cambio climático en el planeta y sobre otros aspectos que hace que sea definido por los científicos como una nueva era geológica, ya no producida por el devenir universal de los acontecimientos, los meteoritos, los dinosaurios, los enfriamientos, las eras glaciales. No, no, no. Ahora, el cambio geológico que se ha producido en los últimos 100, 150 años a nivel planetario se denomina antropoceno, o sea, está vinculado directamente a la actividad humana sobre el planeta, y eso es lo que vamos a ver ahora en detalle. Si bien hay muchísima bibliografía sobre esto, yo les traigo seleccionado dos artículos que están hechos, fueron publicados por la revista The Lancet eh, en los años 2015 y 2017, que tiene que ver con la salud planetaria y que tiene que ver con que se formó una comisión de científicos, de técnicos, hecho pues, desde la revista The Lancet para trabajar sobre cómo proteger la salud humana sobre un planeta que rápidamente está cambiando, se está modificando y que es la denominada época antropocénica, como está en el título ahí de uno de los primeros trabajos. En estos dos trabajos que les traigo, el resumen, las conclusiones, aparecen en este gráfico, ¿no es cierto? Factores, ¿cuál es la escala de factores antropogénicos? O sea, qué actividades del ser humano se producen sobre el ambiente. Y ahí lo tienen todo descrito. El cambio climático, la disminución de la capa de ozono, cambio en la cobertura terrestre, desertificación y degradación de los suelos, modificación y pérdida de humedales, pérdida de biodiversidad, contaminación y disminución de agua potable, urbanización descontrolada y daños a arrecifes y ecosistemas. Todo esto tiene efectos directos, indirectos y ecosistémicos sobre la salud. Nosotros para este curso lo que nos interesa trabajar con ustedes es esto de los efectos ecosistémicos sobre la salud. ¿Por qué? Porque aparece un riesgo de enfermedades infecciosas, pero aparece una disminución de la producción de alimentos, lo cual puede llevar al hambre y a la subnutrición a una población mundial que, como vimos, está en continuo crecimiento, vive mucho más tiempo y está desarrollando sus actividades en forma de urbanización descontrolada. Todo eso lleva a afectar la salud planetaria. En la actualización del 2017 de esa Comisión de Salud Planetaria de la revista The Lancet, el trabajo final concluye con esta otra imagen, que es un poco diferente a la anterior, donde esos factores que tienen que ver con los cambios antropogénicos sobre la salud planetaria y cómo determinan algunos cambios después sobre la salud general de los seres humanos, están divididos en factores subyacentes como el aumento de consumo fundamentalmente de alimentos, los cambios demográficos que ya hemos visto y los cambios tecnológicos. Cómo esos factores subyacentes juegan y modifican factores ecológicos.
la polución global, el cambio climático, todo lo que recién acabamos de describir. Cómo eso lleva o se puede agrupar en causas primarias que afectan la calidad del aire, la producción de alimentos, y eso es lo que nos interesa para esta charla, la exposición a infecciones, el acceso a agua potable, cómo hay factores mediadores que tienen que ver con la gobernanza, la filantropía, la distribución de la riqueza, la aplicación de tecnología y los comportamientos sociales y culturales de cada una de las comunidades que viven en el planeta o que vivimos, y cómo todo eso concluye en efectos sobre la salud, donde de nuevo, y ahora en primer término, aparece la malnutrición, que es lo que nos preocupa para esta charla y lo que nos va a llevar al desarrollo de los temas que vienen ahora de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, producción de alimentos, distribución, y cómo esa malnutrición puede llevar a la muerte de personas, fundamentalmente los niños y los ancianos, que empiezan a tener pérdida de su calidad nutricional y su falta de alimentos. Todo esto que venimos desarrollando hasta el presente en esta charla obligó prácticamente a que en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas estableciese los objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar en el año 2030. Esos objetivos, que son 17, quedaron o se conocen internacionalmente con la sigla ODS 2030. Este es el logo que ustedes van a encontrar cuando busquen, aquel que no lo haya hecho todavía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el logo que tienen y ahí tienen lo que acabamos de decir, la fecha de establecimiento de estos principios que tienen que ver con el año 2015. Aquí tienen representados en forma esquemática los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. Y fíjense que la mayoría de ellos, en forma directa o indirecta, están relacionados con la alimentación de la especie humana, tanto en cantidad como en calidad, así como los distintos mecanismos para producir, transportar y comercializar las proteínas, tanto de origen animal como vegetal, que componen las dietas alimentarias de todo el planeta. Fíjense, ahí está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, todo vinculado con la producción de alimentos, o donde cada uno de estos juega, y ahora después vamos a ver cuando trabajemos con soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, como estos ítems vuelven a aparecer, el tema de las energías no contaminantes, el tema del trabajo decente, el tema de la reducción de las desigualdades, el tema de aplicar tecnología nueva y en función de una infraestructura adecuada, el tema de la producción y consumo responsable, el tema de jugar en función de disminuir los efectos negativos del cambio climático, el tema de cuidar la vida submarina y las proteínas que allí yacen, o sea, la alimentación en base a proteínas de origen animal de peces, el tema el cuidado de los ecosistemas terrestres. Fíjense cómo en realidad la gran mayoría de sus objetivos están vinculados con la alimentación y la nutrición de la humanidad. En este esquema que les traigo, que fue publicado en la revista Nature en diciembre del año pasado, un trabajo muy interesante y se los recomiendo leer, ahí tienen la cita, se hizo un trabajo a nivel planetario de cuál sería la dieta más sana en consumo en gramos por día de cada uno de los principales componentes de una dieta humana. Fíjense, es el esquema que está arriba de todo, donde esa dieta, digamos, ideal estaría equilibrada entre el consumo de almidones, proteínas de origen animal, lácteos, vegetales, granos en general, frutas y proteínas vegetales. Si uno lograra eso, se estaría frente a una humanidad que puede alimentarse en forma, digamos, ideal. Ahora, si uno compara esa dieta nutritiva ideal con las dietas reales en las diferentes regiones del planeta, fíjense que lo que ocurre a nivel promedio mundial, que es el gráfico que está arriba, donde dice Global Average,
Es una dieta que dista mucho en lo que tienen en colores lo real, lo que se consume a nivel promedio, y lo que tienen en grisecito de fondo es la representación de la dieta ideal esa que se estableció. Fíjense que hay ciertas componentes de la dieta que están subconsumidos, o sea que se come menos, por ejemplo las proteínas vegetales, por ejemplo las frutas, por ejemplo los granos en general, los vegetales y los productos lácteos, mientras que hay un sobreconsumo de proteínas de origen animal y sobre todo de productos con almidón. Eso en promedio general. Y después lo tienen representados en cada una de las regiones en las cuales podemos dividir el planeta. Fíjense, en el norte de América, lo que es en América Latina y el Caribe, lo que es en Europa y Asia Central, y en los distintos, digamos, en el resto del mundo. Fijémonos en lo que a nosotros tal vez nos interesa más, que es lo que tiene que ver con la dieta consumida en América Latina y el Caribe, donde el consumo de proteína animal y el consumo de almidones está muy por encima de lo ideal. Y estamos consumiendo muchísimo menos de lo que tiene que ver con productos lácteos, vegetales, los granos en general, frutas y proteínas vegetales. ¿Mm? Bien, habiendo dejado planteado el contexto en el cual vamos a trabajar el tema de soberanía alimentaria, vamos a pasar al segundo punto que tiene que ver con cómo tomamos a la alimentación como derecho humano. En 1948 se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luego fue incorporada al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 25 queda claro el concepto que el derecho a la alimentación está incluido dentro de todos los derechos humanos necesarios para mantener un nivel de vida adecuado y que ese derecho a la alimentación eh, empieza a definir el camino hacia un posible enfoque de seguridad alimentaria basado en derechos. Esto empieza a poner en juego uno de los términos que vamos a utilizar en el debate de este tema, que es el de la seguridad alimentaria vinculado al derecho humano a la alimentación. En el año 1974 se realizó la primera Conferencia Mundial de Alimentación y ahí se marcó nuevamente la alimentación como un derecho humano, pero ahora remarcando claramente como un derecho inalienable para no padecer hambre y malnutrición, y esto destinado a que hombres, mujeres y niños puedan desarrollarse plenamente y conservar todas sus facultades, tanto las físicas como las mentales. Esto fue reafirmado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y ahí sí ya empieza, por la presión de organismos internacionales como la FAO, por ejemplo, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, de instalar el concepto de seguridad alimentaria, casi como término oficial vinculado a lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición de la humanidad y como derecho de eso mismo. Empezó a hablarse de seguridad alimentaria ya en forma bien definida. Esto que les traigo es un reportaje que se hizo en el diario Página 12 en agosto de este año, hace muy poquito tiempo. Lo hizo la periodista Elena Llorente y entrevistó a Mario Lubetkin, que es el representante para América Latina y el Caribe de la FAO. Estuvo de visita en Argentina y yo tomé de ese reportaje tres frases que me parece interesante ponerlas en debate con ustedes. Primero, 4 de cada 10 habitantes de América Latina, según la FAO, estamos viviendo con inseguridad alimentaria. O sea, el 40% de los habitantes de América Latina y el Caribe no se están alimentando bien. Punto 1. Punto 2. La población de toda América Latina y el Caribe, estimada en 650 millones de habitantes, viven en países que son grandes productores y exportadores de alimentos. No debería ocurrir lo que sí ahora, que es dicho por el representante, insisto, de FAO para América Latina y el Caribe, que 57 millones de latinoamericanos y caribeños pasan hambre y 268 millones de personas
tienen insuficiencia alimentaria o inseguridad alimentaria de moderada a grave. Y que tenemos además 100 millones de adultos con obesidad. Recuerdan las curvas que yo mostraba de los componentes de las dietas y que veíamos que en América Latina y el Caribe había un mayor consumo de alimentos farináceos o basados en almidones y en harina. Bueno, parte de eso explica tantos casos de obesidad. Y el tercer punto que marca el representante de FAO para América Latina y el Caribe es que existe una tendencia en aumento al hambre, a la inseguridad alimentaria. En parte agravado por la pandemia de la COVID-19, en parte por la guerra de Ucrania, pero fundamentalmente por las dificultades económicas de los países y la inflación, especialmente en el precio de los alimentos. Y acá vamos a incorporar entonces este otro punto dentro de nuestro camino que lleva hacia la soberanía alimentaria. Empezar a discutir también dentro del contexto los aspectos socioeconómicos y políticos que hacen a la inseguridad alimentaria de la humanidad. Estamos ahora en condiciones, una vez definido el contexto y establecido que la alimentación es un derecho humano básico, empezar a trabajar con las definiciones de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, inocuidad alimentaria y seguir avanzando en el desarrollo del tema. En términos generales, de lo que uno ve en bibliografía y puede leer, se trabaja mucho sobre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. A título personal, yo incluí lo de inocuidad alimentaria porque lo considero fundamental. No solamente hay que ver el tema de la producción de alimentos, quién lo produce, quién lo comercializa, cómo, sino también qué tipo de alimento en función de la seguridad sanitaria de ese alimento se da, que sería lo que también llamamos la higiene e inocuidad alimentaria, que ese alimento que se consume no genere enfermedades. De eso vamos a hablar también. Todas las definiciones que vamos a ver tienen su cita, o sea, no las vamos a poner desde el punto de vista personal, sino que están basadas en bibliografía. Y lo que sí vamos a trabajar es algunos aspectos de esas definiciones que nos parecen más importantes destacar, que están resaltadas en amarillo y que pueden aportar más a este tipo de cursos como el que ustedes están haciendo. Vamos a empezar con la definición de seguridad alimentaria tomada de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la FAO en 1996 y que está citada en el trabajo de Romero Molina, que dice que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias que conducen a una vida sana y activa. Como ven, es una definición compleja, hay muchos aspectos que están jugando dentro de ella, pero lo que yo quiero resaltar es, primero, que hace referencia a todas las personas, de vuelta al tema del derecho inalienable de la alimentación para el ser humano. Segundo, en todo momento, o sea, esto no puede ser que durante determinada época del año se tenga acceso y durante determinada época del año no. Esto tiene que ser permanente ese acceso a la alimentación. ¿Eh? Y que ese acceso incluya no solamente el tener el alimento, el acceso físico, sino el poderlo comprar, el poderlo consumir, el tener un lugar donde cocinarlo, donde comerlo, o sea, ahí entra lo social y lo económico. Y después tiene que ver con la cantidad, la calidad, eso es lo de suficiente y nutritivo, y lo que yo les decía de inocuidad, que sea sano, que no esté contaminado, ni por agentes físicos o químicos, ni por agentes infecciosos, ni virus, ni bacterias, ni parásitos, porque si no se pierde la inocuidad. Bueno, esta es la definición de seguridad alimentaria. En este esquema, surgido de la FAO en el año 1996, en la conferencia sobre alimentación hecha en Roma, la seguridad alimentaria está vinculada a los derechos humanos, como lo vimos recién, a los sistemas democráticos de gobierno para garantizar eh, el acceso universal a los alimentos, con el derecho al desarrollo de todas las comunidades y sus integrantes, y con la participación plena y equitativa. Esto en términos teóricos, pero que esta definición muchas veces adolece es de cuál es su punto de vulnerabilidad.
en función de cuál es la reducción de riesgos que hay que hacer para que no se produzca inseguridad alimentaria y con qué capacidad los distintos estados, las distintas comunidades tienen para enfrentar esos riesgos. O sea, el tema de las hambrunas, el tema de la inequidad de la distribución de alimentos y de la producción, el tema de los medios de producción, el tema de las cadenas alimentarias, todo eso genera riesgos de que se produzcan cortes o faltas en esos suministros. Y ahora entonces, para garantizar el derecho al desarrollo y seguir manteniendo a la seguridad alimentaria como un derecho humano, ¿cuál es la capacidad que tienen los gobiernos, las comunidades, los estados democráticos para enfrentar esos riesgos y cómo manejarlos? Y ahí es donde aparecen las primeras fallas en el uso del término de seguridad alimentaria. Porque todos lo sabemos, todos lo vivimos, todos los conocemos, que en las sociedades fundamentalmente capitalistas y de mercado, todo el manejo del tema alimentario está en pocas manos, está regido por normas económicas que van en contra de la equidad, que hay gente que lo puede pagar esos incrementos en los precios de los alimentos y gente que no, alimentos caros y alimentos para los pobres, o sea, todo eso que ya nosotros conocemos y vivimos a diario juega en contra de la seguridad alimentaria, genera riesgos de que esa seguridad alimentaria se pueda mantener y sea un derecho al desarrollo y sea considerada un derecho humano. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tienen los gobiernos, los estados, las comunidades, la organización civil para enfrentar esos riesgos? Ahí donde adolece sería el talón de Aquiles del concepto de seguridad alimentaria y por lo tanto fue lo que dio nacimiento al siguiente concepto que vamos a trabajar ahora. Solamente al uso, digamos, oficial, entre comillas, por parte de FAO y de muchos gobiernos del tema de seguridad alimentaria, en un foro que se desarrolló por organismos no gubernamentales y organismos u organizaciones de la sociedad civil en Roma en junio de 2002, se estableció el concepto de soberanía alimentaria. ¿Ah? Y acá lo tienen. Es el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas de producción de alimentos, sea política agrícola, pastoril, de pesca, alimentaria, agraria, etcétera, pero que deben ser esas políticas ecológicas, social, económica y culturalmente adaptadas a las circunstancias propias de cada uno de esos pueblos o comunidades. Perdón. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para producir alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Como ven, la mirada que ejercen las organizaciones sociales y los organismos no gubernamentales sobre el derecho a la alimentación es mucho más amplia, mucho más inclusiva y que se mete más, digamos, se preocupa más en los términos ambientales, por eso lo de ecológico, en el tema social económico, por eso en definir las políticas de producción y el derecho real a la alimentación y a la producción, pero también con los aspectos culturales, que esa alimentación sea apropiada a las culturas que le están dando origen, para evitar que se generen consumos masivos a nivel mundial de determinado tipo de alimentos que no son los culturalmente necesarios y adaptados por las comunidades. Entonces casi que se obliga al ser humano a comer algo para lo cual no está culturalmente preparado, ni le conviene, ni lo quiere. Pero el mercado, el marketing, el manejo de las cadenas de producción y venta de alimentos obliga a los cambios culturales en la alimentación. Entonces, de vuelta, recuerden esos esquemas donde había las cantidades diarias de consumo en proteínas de origen vegetal, animal, granos, frutas, etcétera, como los modelos sociales de alimentación trabajan sobre los pueblos, sobre las comunidades, para modificarlo y para hacer que consuman cosas que realmente le pueden dañar a la salud. No lo están nutriendo, no lo están alimentando, van en contra de su cultura
y además aportan a un sistema inequitativo de producción de alimentos oligopólico en manos de pequeñas cadenas de alimentación y con costos que son manejados arbitrariamente por esas cadenas de producción de alimentos y que encima van en contra de la cultura alimentaria de cada una de las comunidades. Antes de la reunión de Cuba, de Roma de junio del 2002 que le mostraba recién, en Cuba hubo un foro mundial sobre soberanía alimentaria en La Habana en el año 2001, y ahí la definición de soberanía alimentaria aparecen algunas cosas que luego en la de Roma fueron como limadas. Saben que para llegar a veces a hacer consenso sobre definiciones hay que negociar y algunos términos se ponen y otros se sacan en función de las necesidades políticas de tener la firma de los documentos finales de las conferencias. Pero fíjense que si bien son similares, ambas, la del 2002 de Roma que les mostraba recién y esta que vamos a charlar ahora de La Habana, en estas hay algunos puntos que se profundizan más. En La Habana, en el 2001, se decía que la soberanía alimentaria era el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos. Fíjense cómo entra ahí otros aspectos, que no solo es producir alimentos, sino distribuirlo también. ¿eh? ¿Para qué? Para que se garantice el derecho a alimentación para toda la población. ¿En base a qué? No en base a las grandes cadenas alimenticias a nivel mundial comercial que yo les decía recién, sino que en esta definición eso se basaría en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas, la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, pero también de comercialización y gestión de los espacios rurales, y en los cuales la mujer desempeña un rol fundamental. Y acá aparece el rol de la mujer, que hasta ahora no habíamos visto, ni en las definiciones oficiales de FAO de seguridad alimentaria, ni siquiera en la de soberanía alimentaria de Roma. Se borró el rol de la mujer que estaba originalmente en esta definición. Como ven, si uno empieza a trabajar el tema de la nutrición y la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria en función de la alimentación como derecho humano, tiene que empezar a aparecer todo esto. Tienen que empezar a aparecer otros aspectos que no solamente tienen que ver con comer. Tiene que aparecer esto de definir políticas y estrategias sostenibles. Tiene que aparecer no solo la producción, sino la distribución de esos alimentos. Tiene que aparecer la pequeña y mediana escala, no solamente la macro escala. Tiene que aparecer la tecnología, que todavía no lo hemos visto, pero ya va a aparecer. Tiene que haber el tema cultural y tiene que estar el tema de la mujer. ¿eh? El tema de género, de incorporar la visión de género en lo que tiene que ver con la alimentación. Estos aspectos que hemos visto tanto en la declaración o definición de soberanía alimentaria hecha en Roma como la hecha previamente en Habana, cierra con lo que sucedió en el año 2007 en Selingué, en Malí, en África, donde se hizo un foro para soberanía alimentaria. Y de ahí surgió como documento final lo que se conoce como Carta de Nyeleni. ¿Por qué se le puso ese nombre? Nyeleni fue una campesina de Malí que trabajaba en el campo y alimentaba a su pueblo y fue simbolizada como la heroína, como la lideresa de la soberanía alimentaria en el pueblo. Entonces, la reunión que se hizo en Malí tomó como nombre final su declaración el nombre de esa mujer. ¿Y qué es lo que dice la carta de Nyeleni hecha en Malí en el año 2007? Retoma el concepto de soberanía alimentaria y le incorpora nuevos aspectos. Fíjense, punto 1. En la carta se pone a los que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de mercado y de empresa. Defiende los intereses de las futuras generaciones y las incorpora en estos temas de producción, distribución y consumo de alimentos. Es en sí una estrategia para resistir y desmantelar el comercio corporativo y el régimen alimentario actual, con excesos de almidones, de carbohidratos y deficiencias de frutas, de vegetales.
trata de encauzar los sistemas alimentarios de todo tipo para que pasen a estar gestionados por los productores. Prioriza las economías y los mercados locales y nacionales y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo como la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Esa soberanía alimentaria que fija la Carta de Nieleni en el año 2007 en Malí, promueve el comercio transparente para garantizar ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos al acceso de la tierra y la gestión de la misma, de los territorios, del agua, de las semillas, del ganado y la biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos. Fíjense la importancia de todos estos temas, donde ya no es solamente el acceso a la tierra, donde uno podía hacer, como en los años 70 del siglo pasado, hablar de la reforma agraria. Ya no solamente se trata de eso, ahora hay que incorporar también el acceso al agua. Hay que incorporar la propiedad, las patentes sobre las semillas que se utilizan. Hay que empezar a hablar de la biodiversidad, qué se hace con los animales de vida silvestre, cómo se los cuida, cómo se evita su pérdida, porque eso va en contra del ambiente. Todo eso tiene que estar en manos, según lo que pide la Carta de Nieleni sobre la soberanía alimentaria, insisto, de un foro que se hizo en Malí, en África, en el año 2007, en función de quienes producen los alimentos. Y fíjense cómo cierra. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales, libres de opresión y desigualdad entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Creo que este punto es el que nos permite a todos y a todas resumir ahora sí la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, donde la mirada de la seguridad alimentaria es una mirada casi de mercado capitalista y la soberanía alimentaria es una mirada popular, nacional, inclusiva, ambiental, sobre cómo se produce, quiénes y cómo producen alimentos, quiénes y cómo los distribuyen, para que sea realmente de acceso universal y genere lo que debería ser un derecho de la humanidad a alimentarse. Continuando con esta línea histórica en el tiempo de desarrollo de la soberanía alimentaria, esto que ven acá son los 7 pilares de la soberanía alimentaria que se concluyó en el año 2012 en una reunión en Canadá, que es una especie de resumen de todo lo que venimos viendo, de tanto la Declaración de Roma como la de La Habana, como la Carta de Nieleni, es tomada en el año 2012 en este foro internacional que se hizo en Canadá, donde aclara los 7 pilares de la soberanía alimentaria. Primero, centrarse en la alimentación para las personas. Segundo, desarrollar conocimientos y habilidades para usar tecnologías propias, aplicando conocimientos tradicionales, que ese conocimiento se pueda transmitir a generaciones futuras y que se respete el ambiente. El punto 3, trabajar con la naturaleza para optimizar los ecosistemas. El punto 4, valorar a los proveedores de alimentos, respetar el trabajo de los proveedores de alimentos. Localizar los sistemas alimentarios, o sea, generar arraigo, que los sistemas alimentarios estén en el lugar, que eso permita reducir distancia entre proveedores de alimentos y consumidores, lo cual va a hacer disminuir el precio. Rechazar el dumping, o sea, la subvención que hacen los países, los gobiernos capitalistas a sus producciones, como hace la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, que le dan subsidios a sus productores y entonces pueden vender más barato, eso es lo que se denomina dumping. Y rechazar también la ayuda alimentaria inadecuada, o sea, generar, bueno, está bien, le damos desde los países ricos a los países pobres algún tipo de alimentos, sobre todo los farináceos y los vinculados con las harinas, para que consuman. Rechazar eso, ¿por qué? Porque eso va en contra de una nutrición adecuada. Está resistirse a la dependencia de las corporaciones de alimentos, a los mercados internacionales de alimentos. El sexto pilar es el control local, como decía la carta de Nieleni. La producción de alimentos tiene que tener un control en manos de los proveedores locales. De vuelta el arraigo, necesidad de habitar y compartir esos territorios para evitar esto de la urbanización que veíamos hoy, que la gente que se va del campo a la ciudad y deja la tierra en manos de
los grandes capitales terratenientes que compran la tierra, van haciendo pools de siembra, pools de venta de alimentos, en lugar de que esto quede en manos de la gente que habita ese lugar. ¿Está? Rechazar la privatización de los recursos naturales. Y por último, y volviendo a poner el tema de la alimentación como un derecho humano, el séptimo pilar de la soberanía alimentaria de esta reunión en Canadá en el año 2012 habla de que la comida es sagrada, es un regalo de la vida y no debe ser desperdiciada, y que los alimentos no pueden ser mercantilizados como cualquier otro sistema, digamos, financiero de que tenga una renta exorbitante, desmedida. Estos son los pilares de la soberanía alimentaria y esto es lo que marca claramente la diferencia con la seguridad alimentaria. Todo esto que yo les he tratado de explicar aparece acá en forma de historieta. Esta es una guía que sacó el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra en la República Argentina, apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Esto se sacó hace 2 años. Y ahí tienen como una historietita de por qué es tiempo ya de soberanía alimentaria. Esto de no puedo producir en mi campo porque el terreno se agotó, entonces se tiene que ir la gente del lugar y se va a la ciudad. No se le puede dar de alimentos o agua a los animales porque está contaminada. No se puede consumir los productos de la región porque se los llevan a otra parte. No puede acceder a alimentos sanos porque lo obligan prácticamente a comer otro tipo de alimentos. No se puede producir alimentos sanos porque hay otros que usan la tierra y se llevan todo. Y porque ya es tiempo de consumir alimentos sanos, propios y solidarios. ¿Eh? Como ven, como síntesis de lo que es el concepto de soberanía alimentaria, esta especie de cómics, de historieta, lo resume con muchísima claridad. Se había dicho al principio que íbamos a incorporar un tercer punto en la discusión que hay en el mundo actual entre seguridad y soberanía alimentaria, el tema de inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque es importante, no existe seguridad alimentaria sin la inocuidad de los alimentos. La inocuidad es la ausencia o presencia a niveles seguros y aceptables de peligro en los alimentos. Esto puede ser un peligro, puede ser físico, por ejemplo, un contaminante químico, ¿no? Un veneno, un pedazo de alambre, de algo que quedó contaminando un equipo y apareció en el alimento. Puede ser químico, el uso de lavandina, un detergente que se mal usó, que termina contaminando el alimento, o lo que es más frecuente puede ser biológico, bacterias, virus, parásitos que contaminen el alimento, a veces en la producción, a veces en su manipulación, es lo que denominamos contaminación cruzada de alimentos, que hace que después ese alimento se transforme en un riesgo y genere enfermedad. O sea, no solo que no va a nutrir, sino que va a generar enfermedad en quien lo consuma. Por lo tanto, más allá de todo lo que venimos hablando, de la producción, distribución de alimentos, hay que tener también en cuenta el tema de la inocuidad de ese alimento. ¿Está? Entonces, a esa definición que es del Ministerio de Salud de la República Argentina, no existe seguridad alimentaria ni soberanía alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Así ahora comprendemos los 3 puntos por completo. Y como síntesis, las definiciones de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria pueden tener distintos significados y mecanismos, tanto en países como en comunidades. Por lo tanto, están poniendo en juego distintos cuadros teóricos, distintas miradas, distintas tensiones, cuando hay que construir políticas públicas de alimentación, de nutrición y de establecer a la alimentación como derecho humano. Depende de qué lado de las definiciones uno se coloque y cuál de esos términos elija es la política que se va a implementar. Y en la resolución de esas diferencias de por quién tomamos partido, si por la seguridad o por la soberanía alimentaria, participan los gobiernos, los organismos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas y FAO, los sectores de la producción, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Todos ellos van a jugar políticamente para que se definan políticas de nutrición y de alimentación en función de uno u otro término.
Por eso les decía que cuando se hacen estas conferencias internacionales, mundiales, sobre alimentación, sobre el hambre, etcétera, para definir los documentos finales que, que salen de esas conferencias, es necesario llegar a acuerdos, a consensos, sea generales o parciales, para poder elaborar políticas públicas relacionadas con la alimentación. Y ahí es donde aparecen los lobbies, las presiones de estas grandes cadenas agroalimentarias internacionales, de los pools de siembra, de los pools de la alimentación, de los productores de proteínas de diferentes tipos, que hacen mucha presión, ejercen mucho trabajo de lobby sobre los representantes de los gobiernos para que las políticas públicas que salen de esas, o se expresan en esos documentos no afecten sus intereses. Y muchas veces esa no afectación de determinados intereses termina jugando en contra de mantener a la alimentación como un derecho inalienable de la humanidad. Tal vez una forma de saber de qué lado se tiene que poner uno en esto de qué términos elijo y qué política asociada a esa terminología voy a utilizar, sea verlo desde la inversa, desde el lado de los no sinónimos o similitudes, sino de los antónimos. O sea, ¿qué es lo contrario a la seguridad alimentaria? Por ejemplo, es la inseguridad alimentaria, la desprotección, el desamparo frente a la posibilidad de nutrirme. ¿Qué es lo contrario a la soberanía alimentaria? Lo contrario a la soberanía es la dependencia. O sea que si no estamos a favor de la soberanía, vamos a estar dependiendo de la nutrición, dependiendo de los alimentos. ¿Y qué es lo contrario de la inocuidad? Que ese alimento sea nocivo. O sea, nosotros tenemos que buscar que no exista la inseguridad alimentaria, pero que no exista la dependencia alimentaria y mucho menos que exista el alimento nocivo. En función de esto es donde podemos empezar a mirar y a ir cerrando nuestro concepto teórico de lo que tiene que ver con la alimentación como derecho y qué grado de seguridad, soberanía e inocuidad buscamos en esa alimentación. Vamos ahora a adentrarnos en el cuarto punto de esta charla, que es el de las coincidencias y diferencias entre los conceptos de seguridad alimentaria o nutricional y la soberanía alimentaria. Y vamos a ver si son conceptos antagónicos o complementarios. Empezar por lo más sencillo, que es ver dónde coinciden la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Primero coinciden las necesidades. Ambos conceptos llevan a que hay que aumentar la producción y productividad de alimentos para enfrentar la demanda actual y futura. Acuérdense lo de la demografía. Cada vez somos más, cada vez vivimos más tiempo, por lo tanto necesitamos mayor cantidad de alimentos. O sea que eso hay una coincidencia, hay que producir alimentos. Segundo, la centralidad que tiene el problema. Los accesos a los alimentos y las políticas públicas redistributivas y de articulación entre alimento y nutrición son un tema del Estado y hay que mantenerlas. En eso también se coincide. Y también coinciden con las propuestas, o sea, hay que generar una protección social para enfrentar las crisis, ya sean temporales o más prolongadas, a través de programas de transferencia condicionadas, que forman programas que combaten a la pobreza. Esto está en el trabajo de Gordillo y Méndez, publicado por la FAO sobre seguridad y soberanía alimentaria en el año 2013. De ahí sale esto, y ustedes lo pueden consultar, este trabajo. O sea que las coincidencias son en estos tres niveles: necesidad, centralidad del problema y propuestas. Vamos a las diferencias más importantes entre ambos términos, que son dos, son vinculadas a los temas de las políticas alimentarias y el tema de la producción de alimento en sí. Vamos a ir primero con las políticas. ¿Cuáles son las diferencias políticas? Lo que decíamos hoy al principio, el tema de seguridad alimentaria casi podríamos denominarlo como el tema oficial de la FAO y por ende, si es de la FAO, sería el término oficial que deben utilizar los gobiernos en sus políticas públicas. Es un concepto neutro en términos de correlación de fuerzas. ¿Por qué? Porque no se mete en el poder económico de los distintos eslabones de la cadena alimentaria, ni en su producción, ni en el comercio internacional, ni en la propiedad de los medios de producción. O sea, no se mete con eso. Cuando uno habla de seguridad alimentaria, todo eso queda a un costado. En cambio, cuando habla de soberanía alimentaria, que es un término que podemos denominar término más popular,
más nacional y popular, más vinculado a las organizaciones de la sociedad civil, en el cual se cambia de beneficios para uno a alimentos para todos. El tema de soberanía o la utilización de la soberanía alimentaria marca claramente las asimetrías de poder en los distintos mercados y espacios involucrados, así como en los distintos ámbitos de las negociaciones multilaterales, y marca muy fuertemente el papel que tiene que jugar el Estado democrático para garantizar a la alimentación como un derecho, y que el alimento es mucho más que una mercancía. Forma parte de un derecho humano la alimentación. Entonces ahí es donde el Estado tiene que jugar con la equidad alimentaria en la producción, en el comercio, en la distribución. Entonces, si bien parecen similares, en algún momento empiezan a diferenciarse. Por ejemplo, en estos términos políticos. En la producción de alimentos ocurre la segunda diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. La FAO adopta, en cuanto a definirse como seguridad alimentaria, un mecanismo de producción de alimentos casi aséptico, inocuo. No opina, no adopta posición única en cómo se deben producir los alimentos. Entonces no opina si hay que hacerlo en forma industrial, con consumo de combustibles fósiles, si hay que hacerlo en forma biológica, a través de biotecnología, o si hay que hacerlo en forma orgánica, con los procesos de certificación que eso conlleva. No toma partido por ninguno de estos tres aspectos. Por el contrario, al hablarse de soberanía alimentaria, uno está hablando de agricultura en pequeña escala, tanto sea actividades ganaderas como forestales como pesqueras, no de tipo industrial, y preferentemente orgánica, con una concepción agroecológica, con mayor cuidado del ambiente. En estos dos aspectos, en cuanto a las políticas y en cuanto a la producción de alimentos, es donde encontramos las mayores diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y es en la legislación, o sea, en las leyes, en las normas que se aplican en cada país, donde aparecen claramente las diferencias entre estos dos conceptos y donde cada país, dependiendo del gobierno de turno, trata de jugar y ver cómo puede hacer para caminar por ese delgado equilibrio entre usar un término oficial internacional como el de seguridad alimentaria, pero también tratar de meter el tema de soberanía alimentaria, que tiene que ver con las culturas propias de sus comunidades, con el tema de las cuestiones de género, de los grupos étnicos, del arraigo, del uso de agroecología, del cuidado del ambiente. Si ustedes ahora, yo les voy a mostrar algunos cuadros que tienen que ver, por supuesto, muy por encima y a vuelo de pájaro, con algunos ejemplos de normas que existen en los países de Latinoamérica, van a ver cómo a veces se hacen equilibrios muy sutiles para tratar de jugar con las dos terminologías y y no quedar desde cada uno de esos gobiernos con sus normas como emparentados con uno o con el otro término y por lo tanto quedar pegados, entre comillas, como decimos en Argentina, a los términos de mercado o no mercado, términos de derecho o de izquierda, términos de economía socialista o capitalista. Van a ver eso ahora. Estos cuadros que ustedes van a ver ahora están adaptados a través de la obra de Gordillo y Méndez. Y veamos acá, por ejemplo, algunas de las leyes que hay en Argentina. La última, que es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, ya en su título habla de seguridad alimentaria, no habla de soberanía. Y fíjense que el objeto de ese plan nacional va dirigido a permitir el acceso a población en situación de vulnerabilidad social, no para todos. ¿eh? El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en Argentina tiene una población objetivo, que es la gente o la población vulnerable socialmente, para que tenga una alimentación complementaria suficiente y acá agrega, acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. O sea, como ven, si bien es un plan de seguridad alimentaria, toma algunos conceptos de la soberanía alimentaria y trata de introducirla. Cuando pasamos a la ley 144 de Bolivia, ya la ley cambia el título, es una revolución productiva comunitaria agropecuaria y habla claramente de la soberanía alimentaria. ¿eh? O sea, acá, en ese momento, esta ley editada o hecha en Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, en su primera presidencia,
habla claramente de soberanía alimentaria. Fíjense en Brasil, la ley 11.346 de Seguridad Alimentaria Nacional, si bien habla de un sistema de alimentación nacional en el artículo 5, primero refiere a la alimentación adecuada como derecho humano y después habla de seguridad alimentaria y nutricional y que requiere respeto de la soberanía en cuanto a la producción y consumo de alimentos. Como ven, y esto lo vamos a ver más en detalle después, en Brasil se trabaja mucho con ambos conceptos. En Ecuador, acá tienen, por ejemplo, una ley orgánica de soberanía alimentaria y lo que marca la Constitución de la República. En la ley orgánica ecuatoriana de soberanía alimentaria habla de autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados y en forma permanente. O sea que se tiene que garantizar a las personas y a los pueblos el alimento sano, nutritivo y culturalmente apropiado. Y en la Constitución ecuatoriana ya se habla de soberanía alimentaria. Ejemplos de nuestra región en Latinoamérica y el Caribe, acá tienen por ejemplo en Nicaragua la ley 693, habla de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. De nuevo, fíjense el esfuerzo que se hace a nivel legislativo en cada uno de los gobiernos para tratar de incluir todos los términos posibles y no dejar nada fuera y no tratar de enojarse ni que se enojen con ellos nadie. Entonces, lo que aparece acá como objeto de esta ley en Nicaragua es garantizar el derecho de contar con alimentos suficientes, inocuos, fíjense que acá aparece la palabra inocuidad, y nutritivos, de acuerdo a necesidades vitales, y que sean accesibles en forma física, económica, social y cultural, en forma oportuna y permanente. O sea, acá han tomado conceptos de seguridad, pero también de soberanía alimentaria y los han colocado como objeto de su ley. En Uruguay, la Ley de Unidad Alimentaria de Montevideo habla en su artículo segundo de tomar a los alimentos como principio de servicio público, de garantía de calidad y seguridad alimentaria y contribuir en la consolidación de la soberanía alimentaria. Venezuela, a través del decreto 607 de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, pone los dos términos. Es decir, en Venezuela esta ley o este decreto ley garantiza la seguridad y soberanía agroalimentaria. ¿Está? Tengo los últimos 4 ejemplos. Fíjense, México tiene un programa estratégico de seguridad alimentaria y prácticamente no habla de soberanía. Siempre se maneja con el término de seguridad alimentaria. Tal vez por aquello viejo refrán que decía, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Tal vez por eso los compañeros mexicanos tratan de esquivar el tema de soberanía alimentaria para no generar enojos por su vecino. En Colombia hablan de su ley de seguridad alimentaria y nutricional, del derecho a la alimentación, con una política de seguridad alimentaria. En Honduras es nuevamente una ley de seguridad alimentaria y nutricional y habla de armonizar y coordinar acciones de seguridad alimentaria para mejorar la calidad de vida de la población, pero también priorizando grupos más vulnerables, como pasaba con Argentina. O sea, son leyes dirigidas a determinados grupos de la sociedad, no para todos por igual. Y en Guatemala, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nacional habla de una alimentación que satisfaga necesidades nutricionales y sociales y que permitan superar la inseguridad alimentaria y nutricional. Pero aquí sí habla del derecho de todos los guatemaltecos. Como ven, en las distintas legislaciones aparece claramente expresado las diferencias ideológicas y políticas cuando se tiene que hacer política de gestión alimentaria, si uno se coloca del lado de la soberanía alimentaria o del lado de la seguridad alimentaria, y si va dirigido a grupos vulnerables o va dirigido a toda la comunidad. Vamos a cerrar nuestra charla tomando 3 ejemplos de todos estos que pudimos ver. Los tomamos al azar, no quiere decir nada esto, hemos tomado un poco la ley argentina, vamos a trabajar con el ejemplo de lo que ocurrió en Brasil y algo de lo que sucede en Nicaragua, no por desmedro de los demás, sino porque son los que tuvimos más rápidamente acceso
a contenido bibliográfico y a poderlo explicar. Así que ahora vamos a ver esto y trabajarlo y seguir profundizando la discusión sobre soberanía alimentaria sí o no, seguridad alimentaria sí o no, en esos ejemplos de países cercanos en nuestra región. De Argentina tomamos el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que lo vimos recién, es la ley 25.724, que está publicado, que fue publicada en Boletín Oficial en el año 2020. En su momento, cuando definimos el cuadro general de legislaciones, el objetivo general de esta ley o de este programa, de este plan sanitario, habla primero de población vulnerable socialmente. Darle una alimentación complementaria suficiente y acorde a particularidades y costumbres de cada región. Yo quiero remarcar acá lo de que va dirigido no a toda la comunidad, sino a una población vulnerable socialmente. Segundo, que le da o trata de generar un complemento de alimentación, no la alimentación plena. Y lo que sí rescato como valioso de esto es que sea acorde a particularidades y costumbres de cada región. Pero como ven, el objetivo general de este Plan Nacional Argentino de Seguridad Alimentaria dista mucho de lo que podría ser la política de soberanía alimentaria en Argentina, país productor de alimento por excelencia. Los objetivos que figuran en este plan son generar tarjetas alimentarias, o sea, la gente de menores recursos, los pobres, digamos, se presentan, se inscriben, les dan una tarjeta y con eso pueden consumir en función del dinero que el Estado les coloca como crédito en esas tarjetas. Pueden comprar algunos tipos de alimentos y otros no. Otro objetivo que tiene este plan es estar dirigido a comedores escolares, fundamentalmente a escuelas oficiales, estatales, programas de asistencia alimentaria directa, o sea, darle alimentos directamente a las personas más vulnerables, una mirada de abordaje comunitario, apoyo a organizaciones comunitarias como los comedores o merenderos, sobre todo en poblaciones de villas de emergencia, donde los estados municipales, provinciales y nacionales les llevan alimentos. Establecer el programa Pro Huerta a nivel del INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, que genera desde hace años el programa Pro Huerta. Bueno, a través de este plan se lo incorpora como para generar la posibilidad que determinados grupos comunitarios puedan desarrollar sus propios mecanismos de producción de alimentos, sobre todo en huertas. No se habla de producciones de ganaderas. Generalmente el tema pro huerta es producción de vegetales de consumo inmediato. Y después algún tipo de proyecto especial que figure en este plan. Como ven, fundamentalmente es un programa, un plan de apoyo a comunidades vulnerables, pero no habla de soberanía alimentaria. Está muy lejos de eso. Claramente cuál es la población destinataria del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria en Argentina. Niños hasta 14 años de edad, mujeres embarazadas y discapacitados y adultos desde los 70 años. Dentro de eso establecen grupos poblacionales prioritarios, mujeres embarazadas, niños hasta 5 años de edad y población con mayor vulnerabilidad nutricional. En el tema de comedores escolares son alumnos y alumnas que asisten a escuelas, hogares o albergues anexos y escuelas rurales de nivel primario en zonas críticas o de educación especial, pero siempre de gestión pública estatal. Y la tarjeta alimentaria, esa que yo les mencionaba, es la destinada a familias con niños y niñas menores de 6 años que tengan la asignación universal por hijo, las mujeres embarazadas y personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Como ven, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Argentina no tiende a establecer a la alimentación como mecanismo de producción de alimentos, su distribución equitativa, sino que es una figura de un Estado proveedor de alimentos a poblaciones vulnerables, a una definición bastante discutible de algunas poblaciones, acá lo podemos discutir un poquito, si esto está bien o no, y a través de mecanismos de subvención del Estado que tienden más a mantener la pobreza que a erradicarla. O sea, esto tiende a cubrir baches nutricionales,
de aquellas personas que no lo pueden hacer por sus propios medios. Esto cierra mucho con el término de seguridad alimentaria, pero no o casi nada con el tema de soberanía alimentaria. Referirnos ahora brevemente a una experiencia en Brasil. Este es un trabajo que lo tienen como bibliografía ustedes complementaria, que es la construcción social de un sistema público de seguridad alimentaria y nutricional hecho en Brasil durante la presidencia de Lula y que está relatado por Marilia Leao y Renato Maluf. Este sistema público de seguridad alimentaria y nutricional brasileño trata de garantizar los derechos fundamentales del ser humano en cuanto a alimentación, salud, educación y trabajo. Está relacionado a la Declaración de los Derechos Universales de la Humanidad de 1948 y trabaja sobre seguridad alimentaria y nutricional. Ustedes van a decir, ah, bueno, está bien, es un programa vinculado al tema de seguridad alimentaria, digamos, volvemos a estar asociados a la terminología FAO, a la terminología oficial, digamos, para todo lo que es el uso de seguridad alimentaria. Pero van a ver que este programa en Brasil se dio maña como para incorporar ciertos aspectos vinculados a la soberanía alimentaria sin decirlo. Bajo el título de seguridad alimentaria y nutricional empiezan a hablar del derecho a la alimentación, con lo cual hablan de acceso regular y permanente a alimentos adecuados para todos, ya no es para grupos vulnerables, para todos, con las condiciones en que se producen y comercializan los alimentos. Fíjense cómo aparece acá conceptos vinculados a soberanía alimentaria sin decir o sin hablar de soberanía alimentaria. Están diciendo, yo trabajo con seguridad alimentaria, pero me meto con las condiciones de producción, con las condiciones de comercialización, y que esto no comprometa otros derechos. Y entre muchos mezclan el tema de la renta, el medio ambiente, la tenencia de la tierra. Fíjense cómo se hace un juego dialéctico muy interesante para dejar bajo un título inocuo para ciertos estamentos políticos, sociales, financieros mundiales. Ah, Brasil va a trabajar en seguridad alimentaria. Pero por debajo de eso, en la letra chica, digamos, aparecen otros aspectos vinculados más a soberanía alimentaria. Esto se ve claramente en la descripción de ese plan de seguridad alimentaria y nutricional en Brasil. Primero, habla de un pacto participativo, con lo cual hay que empezar a establecer consensos, porque la participación para las definiciones se basa en acuerdos conceptuales y de principios. Se habla de derecho humano, de la alimentación como derecho humano, alimentación adecuada y promover la seguridad alimentaria y nutricional. Habla del rol relevante de la sociedad civil, o sea, deja abierta la puerta para la participación de organizaciones de la sociedad civil. Habla de la protección de los derechos humanos por encima de los intereses del mercado. Y ese mercado, si bien no lo dice ahí, es el mercado de alimentos. Habla de una articulación intersectorial entre políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la concepción como en la gestión. Fíjense cómo incorpora el tema de género. Habla del rol estratégico de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria, como decía la definición de La Habana y como decía la carta de Nierení. Y no solamente en la producción, ya acá introduce el término soberanía alimentaria, pero también dice el rol estratégico de las mujeres en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Y fíjense, como reconociendo la multiplicidad étnica de Brasil, habla de respeto y garantía de los principios de etnodesarrollo en las políticas públicas para pueblos indígenas, población negra y pueblos y comunidades tradicionales. Como ven, la mirada ya cambió. Si bien estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de soberanía alimentaria y estamos introduciendo otros conceptos fundamentales para diferenciarnos de, por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria de Argentina. De esta estructura política hay otros aspectos a tener en cuenta. Primero por esto de una única noción y dos dimensiones, esto de hablar de la disponibilidad de alimentos y la calidad
de esos bienes. Cuando hablamos de disponibilidad de alimentos, hablamos de la disponibilidad física, lo que en inglés define como food security, o sea que sería vinculado a la seguridad alimentaria. Pero cuando hablamos de calidad de alimentos, acá aparece claramente lo que en inglés se denomina food safety, o sea, seguridad de los alimentos en cuanto a su inocuidad. Por eso yo le decía que cuando uno habla de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria no puede dejar afuera inocuidad alimentaria. Bueno, con mucha inteligencia, insisto nuevamente, este documento de Brasil metió en un mismo documento todos los aspectos. ¿eh? Habla de la seguridad alimentaria, habla de la soberanía alimentaria e introduce el concepto de inocuidad alimentaria. Dos principios fundamentales. El derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, pero establece fundamentalmente lo de soberanía alimentaria. Y fíjense que la vinculación a estos dos principios y la intersectorialidad de estas acciones se diferencian de lo que es la expresión seguridad alimentaria utilizada por muchos gobiernos y organismos internacionales y también por las representaciones empresariales vinculadas a las grandes corporaciones de producción y procesamiento de alimentos. ¿eh? O sea, introducir estos conceptos se establecen claramente un límite, una separación. Esto es dirigido a todo el pueblo, esto va dirigido a garantizar la soberanía alimentaria y si bien tomamos en cuenta la seguridad alimentaria, vamos a ponernos en contra de lo que es el beneficio únicamente dirigido a las grandes corporaciones de producción, cadenas alimentarias y procesamiento de alimentos no tradicionales o no culturalmente aceptados por el pueblo. Finalmente, ¿cuáles son las propuestas de esta experiencia brasileña respecto a la seguridad alimentaria y nutricional? Primero, proponer o promover nuevas bases sostenibles para los modelos de producción y consumo, apoyar la agricultura familiar de base agroecológica, fíjese cómo toma partido por la producción de alimentos en forma agroecológica, asegurar la ampliación de la producción diversificada de alimentos, destacando, valorizando la agrobiodiversidad, fortalecer la cultura y los hábitos alimenticios regionales y democratizar el acceso a la tierra, al agua y a los demás recursos naturales. La presentación de esta publicación, Leao y Maluf cierran con unas conclusiones muy importantes, se las recomiendo leerlas, donde yo armé como una especie de corte y pegue para ligar estos tres párrafos porque me parece importantísimo tenerlo como cierre de lo que sería un modelo para aplicar la soberanía alimentaria a nivel de garantizar el derecho humano a la alimentación, donde la paz, el bienestar social, la eliminación del hambre, de la pobreza y de todas las formas de discriminación y racismo van a depender de la profundización de la democracia participativa y de la redistribución de la renta y el poder, condiciones necesarias para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada, la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de una nación. Creo que como cierre de lo que es esta experiencia, este modelo brasileño, es claramente la mirada de una mirada amplia, de un marco teórico, ideológico, político, de concepción general respecto a lo que representa el derecho humano de la alimentación, a través de la aplicación no solo de la seguridad alimentaria, no solo de la inocuidad de los alimentos, sino también de la soberanía alimentaria. De estos ejemplos les voy a presentar el trabajo de José Luis Romero, presentado a través del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, acerca de la experiencia de la sociedad civil nicaragüense en función de la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria. Fíjense cómo acá también se hace el esfuerzo de poner los dos términos en un solo texto para poder ser aprobado, entre comillas, por todos digamos, todas las miradas ideológicas y políticas dentro del contexto latinoamericano. Romero lo plantea desde la perspectiva del Estado, en el cual la soberanía y la seguridad alimentaria deben considerarse no solamente como un tema inherente al desarrollo humano, sino como un tema de seguridad nacional.
¿Por qué? Porque esto evita hambrunas, esto evita rebeliones, esto evita protestas. Fíjense el concepto como ya hay una mirada más ahora, que es la mirada de la seguridad nacional sobre la política de un país en función de garantizar el alimento para todo su pueblo. Entonces, dice Romero que la soberanía y la seguridad alimentaria están vinculadas a la economía campesina, la herencia cultural, el medio ambiente y la salud pública del pueblo nicaragüense. Otro punto muy interesante que agrega el trabajo de Romero Molina sobre Nicaragua es algo que no estuvo dicho en los trabajos anteriores, pero que subyace y que aquí el autor lo pone con claridad y con dureza y con crudeza, que es el tema de cuáles son los factores que impedirían o impiden el desarrollo de un proyecto o un programa de soberanía alimentaria en nuestros países. Él los llama factores distorsivos y habla sobre todo de los poderosos intereses de la industria biotecnológica. ¿A qué hace referencia? A los laboratorios, tanto de medicamentos como de semillas de agrotóxicos y de alimentos, las grandes corporaciones multinacionales o transnacionales, que valiéndose de mecanismos ilícitos, como él llama, como la biopiratería, roban material genético, por ejemplo, de semillas, de alimentos, y después lo ponen bajo el paraguas de la propiedad intelectual de sus patentes y obligan a que después, cuando alguien quiera utilizar o reutilizar eso, tenga que pagar para usar ese producto, que es un producto del robo genético que ha llevado a que semillas, por ejemplo, que eran de una forma, eh, adquieran características nuevas de resistencia a la sequía o resistencia a algún producto que ellos le incorporan en forma transgénica y que es a partir de ese momento una propiedad intelectual bajo patente de estos monopolios. Y que eso hace que el productor de un determinado país, comunidad o región, quiera utilizar semillas propias, no pueda, tenga que utilizar estas semillas transgénicas que tienen una propiedad intelectual y una patente, por lo cual hay que pagar, y que además, para empeorar aún más las cosas, vienen atadas a un paquete tecnológico que no es el buscado por el productor, lo cual genera dependencia a agrotóxicos. Hay semillas de soja que vienen atadas a la aplicación de un herbicida, de un Roundup, por ejemplo. ¿eh? Entonces, cuando uno compra esas semillas, no compra la semilla sola, le está pagando a la compañía la semilla y todo el paquete tecnológico que viene atado a esa semilla, porque si no, no se adquieren los rindes no se pueden obtener los rindes adecuados. Por lo tanto, lo que se hace se afecta en forma directa a la economía campesina. El productor tiene que pagar el uso de esa semilla, que muchas veces tiene una genética que le fue robada a él mismo, y por otro lado el paquete tecnológico que lo acompaña, que a veces contamina el ambiente. Y además todo eso encarece la producción y no aumenta la riqueza del productor, al contrario, genera más pobreza, daño al medio ambiente y, insisto, en la base de esto hay un robo intelectual de material genético hecho por estos laboratorios. Por eso este trabajo es muy interesante y culmina diciendo que en la práctica las políticas agrícolas y ambientales han estado basadas en modelos de privatización, de cartelización y monopolización y exportación irracional de los recursos naturales. Realmente es una mirada conceptualmente muy dura, muy rica políticamente y que ocurre a nivel mundial. Ha habido libros sobre esto, ha habido películas sobre estos temas de robo de las patentes, de la utilización de material transgénico y de la dependencia a los productos químicos que genera la compra de estas semillas. Realmente es otra mirada que hay que sumar a lo que venimos haciendo el tema de la soberanía alimentaria. Lo del estribo. ¿Qué quiere decir esto del estribo? En Argentina, digamos, el gaucho, el hombre de a caballo que monta y tiene estribos en la montura, hay una vieja acepción que es que cuando está por irse de un lugar y está por tomarse el último vino o tomarse el último mate, el que se le ofrece le dice, tomá, el del estribo, porque ya después de ese vaso de vino, después de ese mate, ya se sube al caballo y se va. Entonces, bueno, acá esta charla se está acabando, se está yendo, pero vamos a hacerla con la del estribo, ¿eh? La del estribo, la última apreciación sobre la producción de alimentos. Y esta última intervención tiene que ver con este libro también muy recomendable de Miguel Altieri,
que trabaja sobre la agroecología. Ustedes vieron cuando vimos recién lo de Nicaragua, hablamos de Brasil y hablamos de la definición de soberanía alimentaria en sus distintas acepciones. Había una mirada agroecológica, que es la producción de alimentos en función de un proceso agrícola, ganadero o agricultor sustentable, con base científica, pero en función de conservación del ambiente. Bueno, Altieri dice en este documento que una producción estable de alimentos solo se puede llevar a cabo dentro del contexto de una organización social que proteja la integridad de los recursos naturales y que asegure la interacción armónica de los seres humanos, el agroecosistema y el medio ambiente. Acuérdense cuando hablamos al principio de la era antropocénica y la definición de Crutzen sobre la gestión del ser humano y cómo ha deteriorado el ambiente, y las dos placas que pusimos de los trabajos de la Comisión de Salud Planetaria de la revista The Lancet, como los factores antropocénicos, o sea, generados por el ser humano, entre otras cosas generaban cambio en el ambiente y cómo esa mayor producción de alimentos o de proteínas, tanto de origen animal o origen vegetal, si no se hacen en una forma agroecológica, pueden terminar colaborando con el daño del ambiente, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y por lo tanto, en vez de tratar de solucionar el problema de la nutrición y la alimentación de la humanidad, va en contra. En este trabajo de Altieri, teniendo en cuenta que hay, como decíamos al principio, ante el crecimiento demográfico de la humanidad, hay que producir mayor alimento, la mayor producción o el incremento productivo agropecuario va a llevar, si no se toman recaudos importantes, a tres serios problemas antropocénicos. Un uso excesivo de recursos, con lo cual se degrada los recursos disponibles, la degradación ambiental y problemas sociales. Lo que Altieri propone es saber cuando uno pasa de un sistema productivo con uso de capital y energía a un sistema agrícola consumidor de poca energía y con mano de obra intensa para dar trabajo y arraigo, cuáles son los factores involucrados en ese cambio que uno tiene que tener en cuenta y no puede dejar de lado. Hay aspectos biológicos a considerar, el tema del acceso al servicio público, los créditos inadecuados, la falta de educación, a veces la falta de apoyo político, el mal uso de la tecnología y aspectos socioeconómicos. Todo esto hay que tener en cuenta para hacer el gran cambio que es necesario para producir alimentos, pero producirlo en sistemas agrícolas que consuman poca energía y generen trabajo y arraigo. O sea, un poco lo que define la soberanía alimentaria. O sea, trabajar en el lugar, dar trabajo a la gente del lugar y que la producción esté en manos de quienes la trabajan y quienes la producen. Bueno, acá está el apoyo, digamos, o la base técnica científica para que eso se logre. Es un muy buen trabajo también y muy recomendable. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para una agricultura sustentable? Hacer un correcto manejo, uso y conservación de los recursos productivos, hacer o realizar cambios institucionales y de organización social, generar el desarrollo de recursos humanos y capacidades locales, implementar investigaciones participativas, hacer un desarrollo de tecnología apropiada, accesible, económica y aceptable, y en esto entra lo culturalmente aceptable, y desarrollar políticas agrarias compatibles, y que esas políticas agrarias tengan en cuenta el tema de los mercados para comercializar, trasladar los alimentos, los precios, los incentivos justos y la contabilidad de los costos ambientales en función de la estabilidad política. Como ven, con esto damos por terminado todo este esquema que hemos tratado de trabajar con ustedes de la soberanía alimentaria dentro del curso de Justicia Social y Derechos Humanos. Es un tema muy amplio, da para mucha discusión, hay mucha bibliografía al respecto, es muy difícil todavía tomar partido por uno u otro, aunque bueno, seguramente se han dado cuenta, yo ya tengo mi postura, pero es necesario, frente a la demanda de alimentos debido al incremento demográfico de la humanidad actual y a futuro, y teniendo en cuenta los daños ambientales generados por las producciones,
tomar una mirada de tipo amplia, socialmente justa, de desarrollo económico nacional y popular, de inclusión tanto en términos de género como de etnias, y que la producción de alimentos no puede estar en pocas manos, sino que tiene que ser un tema de Estado y de comunidad para que realmente se mantenga a la alimentación como un derecho humano. Muchísimas gracias por todo el tiempo que le han dedicado a esta charla. Les recomiendo que lean la biografía que les suministramos y ahí tienen mi correo por si queda hacer alguna duda o contacto. Muchísimas gracias, mucha suerte a todos y a todas, cuídense.